Para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros. Tengan todos los presentes un día exitoso, deseándoles que sus labores sean favorables. Este día desarrollaremos la temática número 7 de los bienes públicos globales y regionales. Para su máxima comprensión, hemos decidido utilizar una agenda, la cual estará estructurada en 9 puntos. Número 1. Historia. Entre ellos abarcaremos el contexto y los conceptos. Número 2. Características. Número 3. Clasificaciones. Número 4. Tipologías. Número 5. Papel de la cooperación. Número 6. Ejemplos. Número 7. Importancia de los bienes públicos globales y regionales. Número 8. Desafíos. Y número 9. Los retos. La idea de bienes públicos globales apareció en un determinado momento histórico, durante los años 90, donde se trataba de limitar sus accesos reintegrando a las instituciones en una nueva síntesis teórica. No fue así hasta que a finales del siglo XX, cuando Cole empezó a utilizar el nombre de los bienes públicos globales. Para detallar sobre este tema, tenemos a Samuelson. Para él, son aquellos bienes cuyo consumo es no rival y de los que nadie puede ser excluido de sus goces. José Antonio Campo establece que se trata de aquellos bienes y servicios que por decisión de la sociedad deberían de garantizarse a todas las personas independientemente de su capacidad de pago y las reglas que los ciudadanos deben respetar e interactuar entre sí. Para Richard Mascroop sostenía que solo debería de considerarse en esta categoría aquellos bienes que no era posible impedir a nadie su consumo. A esto se le puede asociar la teoría del desarrollo, ya que se tocan los puntos de satisfacer las necesidades básicas humanas, tanto materiales como no materiales. En cuanto a la caracterización, algunos autores como Alonso Bernes Torre, Samuelson, Cole, Alonso Bernes Torre, José Antonio Campo y Richard Mascroop concuerdan con las siguientes características de los bienes públicos globales. En primer lugar, la no exclusividad de su acceso. Asimismo, su dimensión de su impacto es de manera universal. Hay que tener en cuenta que benefician a todas las personas y que no existe hasta este momento un concepto universalmente aceptado. Para que sea administrado eficientemente se requiere la colaboración de una manera interestatal. Hay que tener en cuenta que existen caracterizaciones con una visión económica, la cual la plantea la ICAP y el BID, donde establecen que provienen de ciertas actuaciones en el que el mercado no genera suficiente incentivo para obtener un bien, asimismo tiene la particularidad que no es rentable. Los avances en la historia en general han transformado nuestras sociedades y son un elemento clave para lograr el desarrollo. Estos avances, en teoría, deberían estar disponibles para el disfrute general, porque no se crearon en el vacío, sino que se crearon en un entorno social. Es decir, que no son producto del esfuerzo de una sola persona o de un solo grupo, sino que han surgido gracias a las condiciones generadas por el aporte colectivo. La primera clasificación es a partir del avance generacional. Los bienes públicos globales, como ya se mencionó anteriormente, son una construcción social, pues son el resultado de las decisiones políticas y sociales que surgieron en un entorno determinado y en un momento histórico preciso, sobre lo que se constituía una necesidad pública. Entonces, sabemos que a partir del proceso de globalización, los bienes públicos globales se expanden y podemos contar con una primera clasificación que consta de 3 etapas. A la primera generación la constituyen aquellos bienes públicos globales que son generados por la inversión pública, es decir, que son creados a nivel del Estado. Estos bienes públicos globales sirven para paliar las desigualdades y mantener un equilibrio social, reduciendo las migraciones y los conflictos. Ejemplo de esto tenemos a la infraestructura pública, la educación, la seguridad social y las instituciones del Estado. A los bienes públicos globales de segunda generación, en ese sentido, estos se expanden a otras esferas y se empiezan a incluir los recursos naturales y culturales. Vemos cómo con la apertura de la agenda internacional a otros aspectos clave en el entorno del diario vivir de las poblaciones y dejando de centrarse en aquellas visiones deterministas del desarrollo, los bienes públicos globales también aportan al mejoramiento de la vida del ser humano para la consecución de una realidad y nivel de vida integral. Ejemplos de esta segunda generación son los océanos, la biodiversidad, la atmósfera y los monumentos históricos. Y finalmente, a la tercera generación
Se le suman las dos primeras y las políticas globales diseñadas para afrontar los desafíos que impone la globalización y que afecta por ende a todo el mundo. Ejemplo de esto son el Internet, los corredores aéreos, la información biogenética y la estabilidad económica. Por otra parte, también podemos caracterizar a los bienes públicos globales en función del origen. A esta clasificación pertenecerían los bienes comunes globales naturales, que son aquellos impuros que no exhiben plenamente la característica de no rivalidad y que no han sido creados por la acción humana, sino que son preexistentes a la misma. Los bienes comunes globales producidos, que son con beneficios no rivales y que son parcialmente excluibles, son constituidos y han sido producidos por el ser humano. Y por último, los bienes públicos globales derivados de la acción política pública, que son similares a los anteriores, salvo por el hecho de que ahora los beneficios están constituidos por una variable flujo, por lo que se exige un esfuerzo constante para mantener un nivel de dotación dado. Otro punto de su clasificación hablaremos de por su naturaleza. En este hacemos alusión al ODS 8 y al ODS 9, tanto por el trabajo decente y el crecimiento económico, como a la industrialización, la innovación e infraestructura. Los bienes públicos globales tienen 3 puntos en relación a este. El primero es que proporciona utilidad directa, los cuales son los puntos de provisión que incrementa la utilidad de agentes económicos o producción de factores. El segundo, reduce riesgos, ya que proporcionan beneficios en la reducción o eliminación de elementos que pueden generar la desutilidad. En otras palabras, es la eliminación o reducción de males públicos globales. El tercer punto, permite incrementar capacidades, es decir, mejorar o aumentar la capacidad para producir bienes públicos globales nuevos, tanto públicos como privados. Otro punto de clasificación es su tecnología de producción o agregación. En este hacemos relación al ODS y al ODM, por su relación al bienestar y al combate de enfermedades, como a la sostenibilidad del medio ambiente. En un primer punto se habla de una tecnología de producción aditiva, es decir, la reducción de la polución atmosférica. Un segundo punto es una tecnología de producción de eslabón débil absoluto, es decir, el control de una enfermedad contagiosa. Y un último punto, una tecnología de producción que mejora el intento absoluto, es decir, descubrimiento de una vacuna. Como último punto de su clasificación, hablamos de la intensidad con la que exhiban las propiedades de la no rivalidad y no excluibilidad. Tomamos 4 puntos importantes, los cuales son bienes públicos puros, el cual proporciona beneficios que se complementan sin rivalidad y no excluibilidad. Otro punto son los bienes públicos impuros, ya que producen beneficios que son parcialmente rivales, parcialmente no, o ambos. Otro son los clubes, los cuales proporcionan una oportunidad para que los miembros asignen recursos privadamente para un bien público, sin intervención gubernamental en el plano nacional. Y como último punto tenemos a los productos conjuntos. Producen 2 o más resultados que varían en su grado de carácter público, dejando como 2 últimos a los utilidades. Utilidades. Según dicho estudio, estos los podemos dividir en 2 rangos de beneficios, de los cuales ponemos de relieve al ODS 13, Acción por el Clima, y el informe de Brundtland para la preservación del medio ambiente en ayuda en conjunto de los entes tanto regionales como globales, llegando así al cumplimiento del cuidado del mismo. Estos 2 puntos serían globales y regionales, los cuales presentan una utilidad directa a la conservación de la biodiversidad y con ello se pretende la reducción del riesgo del cambio climático, el riesgo de una inestabilidad financiera y todo lo anterior con el fortalecimiento de capacidades que puedan brindar por parte de las instituciones del gobierno local, así como la generación de conocimiento global. Los regionales hablan de una utilidad directa a la protección de bosques, lagos y todo lo concerniente a la flora y fauna, así también
a los procesos de pacificación en lugares conflictivos. Con ello, se busca la reducción de la lluvia ácida y que éstas disminuyan en la incidencia de las enfermedades, sobre todo en la población más desfavorable. Por último, para el cumplimiento y fin de la misma, se requiere de un ordenamiento y fortalecimiento de la investigación sobre agricultura en los terrenos áridos. Tipología de los bienes públicos globales y regionales. Si partimos desde una visión meramente economicista, Samuelson hace una diferenciación de los bienes según su forma de consumo, por lo que se encuentran dos tipos de bienes: los bienes privados, que como su nombre bien lo estipula, son excluyentes, es decir, que no todos pueden acceder a ellos, y rivales en su consumo. En cambio, los bienes públicos existen para que todos los consuman. No hay rivalidad, lo que significa que la participación de un agente adicional no reduce los beneficios obtenidos por los demás. Estos bienes públicos a la vez se categorizan en locales, regionales y globales. Otros autores como Kaul, Grunberg y Stern recurren a definir los bienes públicos globales puros, los cuales presentan rasgos de universalidad que benefician a todos los países, a todas las personas y con la posibilidad de beneficiar a todas las generaciones. Así pues, los bienes públicos globales impuros son los que tienden a la universalidad. El consumo de un individuo hace que disminuya la cantidad disponible. Si observamos bien, en la tipología de bienes públicos globales puros, podemos identificar fácilmente el concepto de desarrollo sostenible, que, según el informe Brundtland, se refiere a la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Otra tipología podría ser de acuerdo a la posición o el lugar que ocupa en la cadena de producción, siendo estos los bienes públicos mundiales finales, que son resultados antes que bienes, es decir, que el resultado esperado tiene mayor relevancia. Y por otro lado tenemos los bienes públicos mundiales intermedios, que hacen referencia a los regímenes internacionales en los que la acción pública y privada se ven inmersas en conjuntos para proporcionar un determinado bien público mundial. ¿Cómo se relaciona la cooperación internacional con los bienes públicos globales y regionales? En la actualidad, una de las características que atribuyen complejidad a la sociedad internacional es la interconexión entre sus actores, algunas veces por beneficios comunes y otras veces por lo que se conocen los collective good problems, es decir, los problemas comunes. Los estados se ven como en la obligación estatal de colaborar entre sí para que los beneficios o el uso de los bienes públicos sean libremente asequibles para la totalidad de los actores del sistema internacional, desde los más importantes como los estados mismos hasta los individuos. Si bien el fin de la cooperación es el desarrollo de los países, los esfuerzos orientados a esta causa deben ser armonizados. Esa es la razón de ser del Comité de Ayuda al Desarrollo. No obstante, los países utilizan también mecanismos como establecer tratados internacionales, convenios, inclusive la creación de políticas públicas internas que marquen los lineamientos estratégicos de la cooperación, ya que un solo Estado no puede lograr la gestión adecuada para la resolución de un problema de magnitud internacional. Es menester mencionar a la Agenda 2030. Cada una de sus metas abordan objetivos de los cuales es necesario que los agentes internacionales participen en conjunto para el cumplimiento pleno de esta agenda y en armonía con los bienes públicos pueden movilizarse los recursos financieros y técnicos necesarios. Por ejemplo, el Amazonas, cuyo bosque es parte de los países de Sudamérica, de Venezuela, Perú, Colombia y Brasil, ¿acaso estos países no podrían cooperar entre ellos para resguardar el Amazonas? Efectivamente que sí. El tipo de cooperación que podría obtenerse es la cooperación sur-sur,
por la naturaleza de renta media de estos países. Se debe tener en cuenta que debido a la naturaleza misma de los bienes públicos globales, los estados no pueden crear monopolios en función de esto. Los bienes públicos, ya sean globales o regionales, deben extenderse, no ser exclusivos y sobre todo debe satisfacer las necesidades. Es aquí donde debe implementarse una administración eficiente. Otro concepto que cabe mencionar en este marco es el Total Official Support for Sustainable Development. La medición de la financiación a través de este parámetro es debido a que hay nuevos proveedores y más fuentes de financiación, puesto que los bienes públicos globales requieren también soluciones globales. La coherencia entre los recursos de financiación entonces es clave. La cooperación internacional involucra una diversidad de temas entre los cuales los bienes públicos globales no pueden quedar desapercibidos. Es así que desde las organizaciones internacionales como la ONU, que en un principio se establecen sus principales propósitos como fortalecer la cooperación internacional para garantizar la democratización del acceso a los bienes públicos globales. Actualmente han adquirido una importancia debido a la concepción de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sin deteriorar la esencia misma de los bienes públicos globales. También es necesario recordar que para mantener ese estándar de vida y conservar los bienes públicos globales, se debe corregir y suprimir externalidades negativas que provocan la creación de estructuras supranacionales que impongan la voluntad de ciertos actores en específico. Ahora bien, la paz y la seguridad internacionales como bienes públicos globales tienen relevancia internacional desde la creación de la máxima instancia de concertación para tratar cualquier tema y especialmente para el caso de los bienes públicos globales. Es así como en la Carta de San Francisco, que le da vida a la ONU, se establece en su capítulo primero como propósito mantener la paz y seguridad internacionales, los que han sido históricamente considerados como bienes públicos globales. Y por tanto los estados y actores no estatales buscan cooperar a través de organismos internacionales para proteger estos bienes públicos globales. Sin duda, concebir alcanzar el desarrollo y la seguridad humana sin antes poseer la paz y la seguridad internacional como bienes públicos globales es casi imposible. En un sistema multilateral donde todos los estados o todos los actores dependen de todos para lograr sus propósitos. Asimismo, la cooperación para el desarrollo no sería posible si no existe una definición clara de esos propósitos de la humanidad. Un ejemplo claro es la Agenda 2030, la cual en el ODS número 16 busca promover sociedades más pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible en todo el mundo y con ello erradicar la violencia y lograr la paz y seguridad internacionales mediante la cooperación internacional. Con respecto a la importancia de los bienes públicos globales y regionales, la globalización ha potenciado el desarrollo de relaciones de interdependencia entre los estados y conforme avanzan los procesos como la liberalización comercial, se vuelve más necesaria la colaboración conjunta entre los mismos para darle salida precisamente a aquellos problemas que traspasan la soberanía de los estados. Bajo esta misma lógica de acción conjunta es necesario recordar que así como existen problemas, también existen recursos que proporcionan instrumentos que benefician no solo a un estado, sino tanto a una región como a la sociedad internacional. La creación de un bien público regional es un tipo de solución del ámbito transnacional para aquellas fallas de mercado que se han agudizado como resultado de la globalización. Y esto no lo digo yo, lo dice Villa en una de sus tantas publicaciones, específicamente en una de las que sacó en el año 2007. Y bueno, siguiendo esta misma línea de lógica, al menos al abordarse las problemáticas que atañen a una región desde una perspectiva de integración, siempre y cuando tenga relación con aspectos comerciales, la lógica de los procedimientos implícitos en un proceso de integración permite facilitar la búsqueda de soluciones. En este sentido, una de las razones de ser de la colaboración y la cooperación entre países de una misma región obedecen a objetivos orientados a la reducción de desigualdades.
Y una de las maneras más efectivas de combatir las disparidades, tanto dentro como entre regiones, es a través de un instrumento que se caracterice tanto por la no exclusividad como por sus beneficios generalizados. Algo precisamente como un bien público regional. Una lógica que puede ampararse perfectamente con el ODS número 10 de la Agenda 2030, reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Ahora, con respecto a la importancia de los bienes públicos globales, es prácticamente el mismo principio, solo que amplificada a escala global y sin un andamiaje institucional tan sólido como los procesos de integración que cuentan precisamente con un tratado constitutivo que obligue jurídicamente a los Estados miembros a cumplir con lo acordado. Y en lo relativo a los bienes públicos globales, la dinámica de la gestión de estos bienes se rige por la buena voluntad y por la necesidad de conservar estos bienes, tales como la paz internacional, que es el ejemplo más clásico de esto. Y bueno, los bienes públicos globales son importantes entonces porque proporcionan un elemento pro mutuo entendimiento entre los estados que conforman la sociedad internacional, así como también son un instrumento que permite mantener un margen de acción al momento de abordar un problema común. Además, por si fuera poco, los bienes públicos globales, al no pertenecer a un estado en particular, genera per se la necesidad de entablar y o mantener buenas relaciones con otros estados, ya que sin importar que tan separados se encuentren por sus lineamientos de política exterior, siempre se encontrarán unidos por algo que les pertenece a todos y al mismo tiempo a ninguno, porque saben que sus beneficios, mientras sean bien gestionados, alcanzarán para todos. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que se persigue en el ODS número 14 de la Agenda 2030, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Y a medida que el mundo avanza, la globalización también se expande y esto genera problemas o desafíos para conservar los bienes públicos, globales y regionales, de modo que estos deben de ser beneficiosos para toda la humanidad. Sin embargo, algunos de los desafíos a los que se enfrentan actualmente hacen que el propósito de conservarlos sea más difícil que en el pasado. Algunos desafíos como la excesiva volatilidad financiera, el calentamiento global, el fantasma cada vez más presente de la escasez de la tierra, el agua y los alimentos, o la pérdida de biodiversidad, el fin del petróleo, el comercio internacional ilícito, que muchas veces va acompañado de delitos y violencia, la inseguridad cibernética, los problemas de proliferación nuclear y las enfermedades transmisibles, la desigualdad social, son los problemas más comunes para salvaguardar los bienes públicos globales y regionales y que de cierta manera siempre han estado en las agendas nacionales e internacionales, de los cuales se han creado conferencias y estudios para darle solución. A pesar de la necesidad de superar estos desafíos, no se ha logrado obtener los resultados deseados. En este sentido, la dificultad para asegurar la acción colectiva de todos los miembros de las organizaciones internacionales, como el Sistema de las Naciones Unidas, en el cual muchos de sus miembros se limitan a apoyar los esfuerzos internacionales, influyendo en las decisiones adoptadas. Pero también hay que señalar que se han logrado buenos resultados, como puede ser la Ronda de Uruguay, el Protocolo de Kioto, entre otros. Pero el principal desafío es adaptarse a los nuevos problemas que surgen a medida que el mundo avanza, ya que las relaciones internacionales de poder y las relaciones entre los actores han influido en la gobernanza global y la forma de ver los desafíos que existen y los que están por venir. Si bien existe un constante asocio de una especie de universalidad que se relaciona con el concepto de los bienes públicos globales y regionales, la realidad es que en la práctica esta universalidad dista siquiera de ser aceptable, pues millones de personas se ven excluidas de los beneficios que los bienes públicos deberían brindar, y en donde un escenario claro de esto lo tenemos en la brecha digital a la que se enfrentan los países en desarrollo. Por tanto, uno de los retos clave que presentan en la actualidad los bienes públicos, tanto globales como regionales, es lograr precisamente que se establezcan mecanismos democráticos que garanticen el suministro a todos los seres humanos. Sin embargo, sabemos que para administrar bienes globales se necesitan instrumentos globales,
Por consiguiente, la simple consideración de bienes públicos globales y regionales requiere contemplar a la cooperación internacional para el desarrollo como un instrumento que abone a corregir estos actos mediante, primero, la provisión de estos y segundo, el asegurar que los beneficios lleguen al ancho de las poblaciones en la totalidad de los países. Un segundo reto a la que se enfrentan los bienes públicos globales y regionales es la degradación de la calidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en la degradación que han sufrido los bienes naturales. Como su mismo nombre nos lo indica, son proporcionados por la naturaleza, como lo son la calidad del aire o la estabilidad climática, siendo todos testigos de cómo la huella medioambiental provocada por la raza humana en general ha impactado de forma directa en los beneficios que estos deberían brindar a la vida de las personas. Una muestra es como para 2002 los países de la OCDE, que contaban con el 14% de la población, y Asia Oriental y el Pacífico, que contaban con el 31%, y partiendo así de que el aire es un bien público global, las emisiones de dióxido de carbono por parte de los países de la OCDE representaban el 44% de la totalidad, en contraste con el 12% que generaba la región de Asia. De igual forma, otros bienes públicos que se han visto degradados en su calidad han sido aquellos generados por el Estado, que están ligados al suministro que ofrece la administración pública, como lo son los subsidios o específicamente el caso de la educación, que ha presentado niveles cada vez más bajos de una enseñanza que sea verdaderamente enriquecedora, autodidacta, que tenga la capacidad de aportar innovación y solución a problemas desde la academia y desde el mundo laboral. Y por último, pero no menos importante, los bienes comunes globales producidos también se han visto afectados, pues la aceptación de principios universales como lo son los derechos humanos, indudablemente en repetidas ocasiones son quebrantados por países tanto desarrollados como aquellos en desarrollo.